vamos a hacer una introducción a la cábala, digo, porque como hay mucha gente que sabe mucho o a gente que sabe poco, entonces un poco para ponernos en el mismo canal, y a lo mejor para quien ya sabe de cábala, que se refresque un poco la memoria. Y bueno, siempre yo creo que cada quien, cada maestro, cada persona que estudia cábala tiene siempre como ahora sí que un saborcito diferente, una cosa por ahí que añade. Y aunque estemos viendo exactamente lo mismo, la manera de decirlo o algo, a lo mejor nos trae un poquito más de luz y nos ayuda a entender un poquito más las cosas. Entonces, hoy vamos a ver, como dice ahí, la introducción a la cábala y pues la primera cosa que es importante, yo creo mencionar es qué es lo que estudia la cábala, ¿no? ¿Qué hace la cábala? Y bueno, yo creo que eh, una de, una de las cosas, o digamos, la parte central de la cábala o lo que hace la cábala en su parte central es estudiar esa Torah abierta que se ha transmitido por la oralidad, o sea, simplemente verbalmente, y a la que se accede desde un nivel o a un nivel más profundo de la Torah, no al nivel literal. Luego vamos a ver también cuáles son las diferentes interpretaciones de la Torah, ¿no? Hay cuatro interpretaciones principales y la Cábala siempre accede a esa parte última, que sería la parte secreta, la parte mística, la parte esotérica, y es la parte, digamos, más profunda. Entonces, en esta existe una interpretación fluida, elástica y abierta, y hay algo también que hay que entender, que para la Cábala no hay un dogma. La Cábala no es dogmática porque entendemos, y es algo que a mí me encanta, digamos, entenderlo así, entendemos que no podemos, por así decirlo, congelar en conceptos o creencias finitas algo que es infinito. Entonces, Dios no se puede revelar, o el infinito, no se puede revelar totalmente en un libro o en una persona o en miles de años de las personas, de cabalistas a lo mejor haciendo este trabajo, sino que es un trabajo constante de revelación y el infinito es imposible revelarlo totalmente desde lo finito, ¿no? A ver, ¿alguien más no ve la pantalla? Perdón, porque aquí me dice alguien que no ve, que solamente ve una pantalla en blanco. Vamos a ver. Eh, yo los veo a todos como que son, o sea, como que lo están viendo, pero no sé por qué. A ver si lo muevo hacia el centro. A ver. Se ve un recuadro amarillo Ajá. y nada más. Y nada más. Ay, qué cosa tan extraña. Ok. ¿Alguien más que me pueda decir qué ve, porfa? Ah, no sé si a lo mejor. Ah, dice que alguien que sí lo ve, ok, que sí veía el temario, que incluso antes de que yo sí veía, ahorita se ve descentrado. A lo mejor es la configuración de tu Zoom, entonces, Tania, no sé. Ni hablar. Sí, muchas gracias. Pero si no, después bueno, te lo digo, Sí, no te te lo digo preocupes. también. Ok. El viernes Te entonces vamos a ver agradezco. la introducción a la Cábala, el sábado es la creación del universo y los mundos, y el domingo es el árbol psicológico de la Cábala, ¿ok? Entonces es así como se ve descentrado, ¿ok? Sí, es que está descentrado hacia la izquierda ahora. Ok, bueno, entonces voy a seguirle por acá. Entonces decía, la Cábala entonces no es dogmática y en la Torá, digamos, te habla que hay cuatro tipos de interpretación. El Peshat, que es como la interpretación literal o simple de la Torá, o sea, lo que leo es lo que es. El Remez, que es el conjunto de pistas, hay como alusiones, como alegorías, hay algo por allá adentro, pero también es bastante simple. Y el Drush,
que explica un significado más profundo del versículo. Y el Sod, que sería donde se ocupa la cábala, el Sod es el secreto, y eso lo escribo así, es básicamente SOD o secreto, que es de lo que se ocupa la cábala, que sería la mística y la parte esotérica de la Torah, ¿no? También, por ejemplo, vemos que hay otros autores como Mario Satz que dicen que la cábala es la sabiduría del corazón. Y eso lo podemos, digo, lo van a ver más adelante, sobre todo cuando veamos el, cuando veamos el árbol más detenidamente, que todos los esfuerzos que hacemos siempre en la cábala van a ser para irnos hacia el centro en el corazón, ¿no? O sea, eso va a ser siempre nuestro propósito, siempre irnos al centro del corazón y como lo que dicen también otras espiritualidades, que estamos entrando, digamos, a una era donde en vez de que el ego mande, será también el corazón el que realmente tenga que dirigir nuestras acciones y nuestra conciencia, ¿no? Entonces, a la cábala se le postula entonces como una sabiduría del corazón o Lev. Lev es corazón, L-E-V. Lev también tiene ya ven que, por ejemplo, en la cábala usamos mucho la numerología o la gematría, que sería la numerología hebrea. O sea, eh, cada letra tiene un valor y la correspondencia de los valores totales de las palabras para encontrar ese significado oculto, ese significado secreto que tiene cada palabra. Entonces, la palabra lev, que es corazón, que sería el pero que en hebreo sería, ¿qué se los escribo? Sería Lamed Bet, tiene un valor numérico de 22 que hace una alusión a las 22 senderos de conciencia, que serían las 22 letras hebreas, ¿no? O 32, perdón. 22, 32. 22 más 10, que serían 22 senderos de las letras hebreas más las 10 sefirot. También tenemos entonces que otras corrientes espirituales, por ejemplo, como los hermetistas, ven a la cábala como un conjunto de esfuerzos constantes y persistentes o permanentes para unificar o de unificación. Y esto se hace, obviamente, para poder comprender cuáles son las energías, subyacentes o que están detrás de la realidad. Entonces, otras corrientes, como los hermetistas, ven a los cabalistas o a la cábala como ese conjunto o esos esfuerzos constantes y permanentes para poder entender la cábala, perdón, la realidad como una unidad, ¿no? O sea, otra vez estamos yendo a una unidad, como el corazón también lo refleja, digamos. Es una unidad donde todo confluye otra vez, ¿no? Eh, el cabalista también tiene que esforzarse por comprender, entonces, cada fragmento dentro de todo el sistema general, que es la creación, pero cómo está intrínsecamente coordinado, intrínsecamente relacionado y obviamente que el punto más importante es comprender la realidad y cómo funciona. Y entonces cuando comprendemos esto, también comprendemos cuál es nuestro propósito dentro de la realidad. Que digo, básicamente eso es lo que también creo que es una pregunta muy importante eh, que era parte también de esta masterclass, ¿no? ¿Qué es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Y cómo puedo llegar? A lo mejor no en una clase van a decir, ya entendí cuál es mi propósito. Claro, el propósito en general de todos es el mismo, ¿no? Revelar más luz y crear y revelar más luz, pero obviamente el propósito individual, pues es un trabajo que se hace a lo largo del tiempo y bueno, verán cómo también vamos a encontrar como claves para saber cómo
¿cómo le hacemos al menos encontrar una llave para poder acceder a ese propósito cuando estamos un poco perdidos, ¿no? También la otra cosa que ve la cábala o que hace la cábala es ayudarnos a controlar el caos. Bueno, esto parece muy prometedor, pero bueno, no desde nuestro ego, eso también hay que aclarar muchas de estas cosas, es ayudarnos a controlar el caos o a encauzar el caos y nuestra función creadora, pero como repito, no a través de las necesidades y los desequilibrios del ego, sino a través de la potencialidad del alma al conectarse con su raíz, ¿no? Pero ¿qué es esto que no a través de, los desequilibrios del ego y las necesidades del ego? Bueno, cuando estamos viendo, por ejemplo, tanta información ahora, ¿no? Sobre el co-crear y el manifiesta tu realidad y manifiesta aquello y esto y lo demás allá, siempre está como muy, yo digo que más bien está muy desconectado de lo que realmente somos y se vuelca como a un trabajo de creación de los deseos desde el ego o manifestación de los deseos desde el ego y no desde lo que realmente importa, ¿no? Entonces a lo mejor yo quiero un Ferrari, no porque a lo mejor, y no, no es que sea malo, o sea, no es un juicio esto, o sea, no es que sea malo desear un Ferrari, pero a lo mejor el deseo del Ferrari es para sentirme valorado y sentirme que estoy, no sé, que soy mejor que los demás, no sé. Y eso a lo mejor viene más desde el ego que realmente desde una necesidad o desde un deseo real del alma de cumplir su propósito, ¿no? De nuevo, no es un juicio, podemos desear todo y incluso, como he dicho muchas veces, para la cábala, la creación se hace a través del deseo. Si no hubiera deseo, no habría y no se hubieran, digamos, creado todas las cosas que vemos alrededor de nosotros. Pero digamos que hay que tener cuidado nada más, ¿no? Y no perder de vista o ir como a la raíz de por qué quiero esto, ¿no? ¿Cuál es realmente el deseo que estoy tratando de cubrir a través de ese deseo? Y a lo mejor incluso obtengo eso que quiero, que incluso es de mi ego, y ahí voy a tener un aprendizaje, ¿no? O sea, de nuevo, no es un juicio, sino es simplemente una cuestión a considerar cuando estemos hablando de co-crear. Ahora, tenemos que definir tres cosas antes de seguir, que esto sería como un glosario. Ahí no estoy escribiendo en hebreo, espérenme. Ya. Como un pequeño glosario así de tres palabras, simplemente para que podamos entender cuando estemos hablando de algunas cosas en la Cábala que son como palabras hebreas. Entonces, una de ellas, y la primera sería or, la segunda sería kli, y la tercera eh, sería Ein Sof, ¿no? Hay muchas maneras de escribir esto porque obviamente estamos transliterando el hebreo en nuestra, eh, pues en nuestro idioma. Entonces el Ein Sof a veces lo escriben A-I-N, Sof, a veces lo escriben todo junto, a veces lo escriben separado como dos términos. Entonces, nomás para que tengan en cuenta. A ver, ok. Entonces, Or significa luz. Cuando decimos Kli significa vasija o contenedor. Y Ein Sof es infinito, Dios, fuente, o como le quieran llamar. ¿Y por qué estamos viendo esto? Bueno, porque como eventualmente nos vamos a meter al origen del universo, es importante que empecemos a entender eh, pues estos términos porque van a salir seguramente a la luz, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante entender el origen del universo? A qué nos lleva? Si yo lo que quiero es saber y entender quién soy, cuál es mi propósito, a dónde voy. Bueno, precisamente porque para los cabalistas y para los hermetistas incluso, la, todo en la vida es un fractal o un fragmento del infinito. Entonces, si entendemos el origen del universo, podemos entender como por, digamos, tras
traspolando esos conceptos, podemos saber que seguramente la estructura energética del universo se puede aplicar a la estructura energética del ser humano, ¿no? Y así a muchas partes de la creación. Entonces, el árbol de la vida cosmogónico nos muestra un arquetipo de la creación y es un símbolo de la estructura cosmogónica. Cosmogónica quiere decir del origen del cosmos, ¿no? O sea, es la estructura que se refiere a la creación. Y los cabalistas dicen que el Ein Sof o en el Ein Sof existen 10 luces o 10 notas musicales o 10 vibraciones diferentes que son o que están hechas de la misma sustancia que el infinito o que el Ein Sof o que Dios o la fuente, ¿no? Y a partir de ahí se crea todo lo que conocemos y lo que no conocemos también. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en lo mismo, en el árbol de la vida, pero como símbolo de los arquetipos psicológicos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, porque eso es lo que nos atañe para poder conectarnos con nuestro propósito, o para saber, digamos, cuál es el camino para llegar a conocer nuestro propósito individual, ¿no? O cómo conectarnos con nuestra alma para poder conocer este propósito. Hay quien a lo mejor piensa, y creo que yo incluso al principio que estaba estudiando Cábala, como que me parecía una cantidad de información y decía, ajá, y luego, o sea, como que a mí dime cómo vamos a hacerle y cómo vamos a llegar, ¿no? Dame el instrumento y no me digas tanto como toda la teoría, la estructura. Lo que es, obviamente cada quien es diferente, pero lo que yo creo que es muy interesante es que a través de esta explicación es como si abriéramos por así decirlo, un portal de una cierta vibración en donde hay como ideas y inspiraciones que empiezan a llegar, ¿no? A través de nosotros exponernos a este tipo de información. Y entonces de repente estás viendo esto y bueno, sí, ok, todos estos nombres y estas cosas y todas estas dimensiones, y de repente te llegan como pequeñas iluminaciones, como pequeñas inspiraciones que ya comienzan a ser parte como para entender y para como aplicarlas a tu propia experiencia. Entonces, parece que es mucha teoría y mucha información, pero yo les digo simplemente quédense como abiertos, no, tampoco se trata como de, me tengo que aprender estas cosas mañana porque hay examen o algo así, no, simplemente déjenlas ahí un poco, que ahora sí que reposen y que vean y que hagan su trabajo. Ok, entonces volvemos a lo nuestro y tenemos que en el árbol de la vida cosmogónico, y aquí vamos entrando un poquito ya en lo de mañana, pero todavía estamos antes de eso, el Ein Sof a la luz del infinito es el potencial infinito. Bueno, vamos a irnos un paso para atrás porque no vamos a entender aquí nada. Se dice que el infinito cuando creó el universo se tuvo que retirar, ¿no? Porque primero, antes de que existiera nada, todo era infinito. Entonces, si todo es infinito, no hay espacio para nada más que para el infinito. Entonces, el infinito se tuvo que contraer, ¿no? Contraer para crear un espacio vacío para que pudiera existir algo más que el infinito, algo que no es infinito. Entonces, lo finito, ¿no? En esa autocontracción se refleja que en el infinito hay un potencial infinito de autolimitarse, ¿no? O sea, que también existe una potencia infinita, potencia porque si quisiera lo puede hacer, pero hay una potencia infinita de crear finitudes. Esto quiere decir que hay una potencia infinita de crear múltiples universos finitos, ¿no? Y obviamente esto, bueno, pues nos abre la mente y nos puede explotar y decir, Dios mío, o sea, y entonces nosotros pues somos ahí una cosa, o sea, ínfima, ¿no? En toda la creación. Pero es simplemente entender que para poder el infinito crear lo finito, se tuvo que contraer. Entonces, cuando hablamos de contracción, hablamos de algo que contrajo y donde esa luz se contuvo. Eso es un cli, eso es la vasija.
¿no? Donde la luz se contiene. Y hablamos de luz donde, digo, que es lo que contiene la vasija, ¿no? Entonces, nos vamos a saltar aquí un montón de cosas de la cosmogonía, pero vamos a llegar a como a conceptos eh, más específicos y más tangibles. Entonces, el deseo de dar, se habla que el deseo de dar es una característica masculina o una energía masculina. En cambio, el deseo de recibir es algo femenino. Again, no hablamos de género, estamos hablando ahora sí como que de sabores de energía, ¿no? La energía masculina quiere dar, infinitamente dar, y la energía femenina tiene el deseo de recibir, recibir, recibir. Te dice que nosotros, como seres humanos, nosotros somos Kli. O sea, nosotros tenemos una necesidad y una grande propensión, por así decirlo, a recibir. Nosotros queremos recibir, ¿no? Y si lo vemos, por ejemplo, en nuestra vida, sí, claro, queremos más dinero, más cosas, más amor, más todo. Y queremos siempre recibir, ¿no? Y curiosamente, como la clave para nuestro equilibrio y para no quedarnos como en esa eh, tendencia egoica es dar, ¿no? Tenemos que vaciarnos, tenemos que dar para poder recibir. Tenemos que ser como el infinito que tiene una capacidad, no, digo, obviamente dentro de nuestras limitaciones, porque no somos el infinito, pero tenemos que dar y seguir dando para poder seguir recibiendo. Eh, la restricción, o sea, también tenemos que ver esto. El or o la luz es la potencia masculina y la vasija o el receptor es la potencia femenina. Esto es importante porque en el árbol de la vida, ya sea cosmogónico o psicológico, el lado derecho es la luz o el or o lo masculino y el lado izquierdo es la restricción, es la vasija, es el cli, ¿no? Que esto a veces podría parecer como opuesto a lo que dicen otras espiritualidades, porque hay otras espiritualidades que hablan, por ejemplo, de la intuición en lo femenino y, y bueno, exactamente lo opuesto de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, en la Cábala es así, ¿no? En la Cábala nos referimos a lo masculino, en el lado expansivo, en el lado intuitivo, en el lado de la luz. Y a lo femenino, en el lado de lo restrictivo, de los límites, de la vasija, que es un límite básicamente. Eh, y entonces hay esas dos polaridades. Y esas existen en los dos árboles, en el árbol cosmogónico y en el árbol psicológico, que es en lo que vamos a enfocarnos después. También es importante que se habla también, por ejemplo, que en el árbol las energías densas son el Kli. O sea, la energía densa, o sea, no es que, como sabemos, la materia realmente no es materia, sino simplemente es como energía densa, ¿no? Pero realmente no hay una materia sólida, ¿no? O sea, decimos que todo lo que está hecho y lo que vemos, si viéramos realmente el espacio que hay entre un átomo y el otro, es muchísimo más espacio y simplemente lo que cambia para que algo sea más sólido, más líquido o menos sólido o menos tangible es como el espacio entre esos átomos. Entonces, realmente lo que hablamos es que la vasija o el Kli es energía o luz más densa y hablamos de que la luz sería una energía más sutil. También decimos que es superior la energía porque es sutil, pero no es que sea menor, de menor calidad o sea no sé, que tenga como jerárquicamente tenga un valor menor. Simplemente nos referimos a lo inferior como la energía densa y a lo superior como energía sutil, ¿no? Pero no por su calidad, porque sea menos esa energía que la otra. Todo tiene una función y lo más denso y lo más sutil, todo tiene una función en esta vida y eso es como lo más importante, ¿no?
saber cuál es el propósito y el valor de eso que existe, aunque a lo mejor sea diferente, ¿no? Entonces, también aquí hay que hacer una distinción entre la forma y la materia, ¿no? Entonces, en la Cábala, que también a lo mejor nos va a sonar un poquito extraño, decimos que la forma es la esencia. Ay, no, ya me lo escribí en no sé qué. La forma es la esencia y la materia es lo que reviste la forma, ¿no? Entonces, si yo sé mi esencia, si yo entiendo cuál es mi esencia, entonces voy a poder cumplir mi propósito. Si descubro mi esencia, voy a poder saber qué propósito cumple la forma que tengo, que lo revisto de este cuerpo, ¿no? Ahora, antes de pasar más allá, vamos a ver también que en la Cábala eh, existen al menos cuatro, ay, perdón, los voy a pegar ahí. Existen 5 niveles del alma y estos los vamos a poner acá. Entonces, los niveles del alma son Nefesh, Nefesh que es el nivel más bajo, y otra vez estamos hablando de abajo, por decir el más denso, que es el que sustenta la vida, es el que nos ayuda, por ejemplo, a mantenernos vivos, básicamente, ¿no? Eh, el Nefesh es también el alma animal, es el que comparte ese poder de cohesión con el mundo inanimado. O sea, hay algo en el mundo inanimado que comparte un nefesh también, ¿no? O sea, por ejemplo, una piedra puede tener un nefesh, ¿no? Eh, y el hogar del nefesh es el hígado. O sea, decimos que el nefesh se aloja en el hígado. El segundo nivel es el ruach, y el ruach es nuestra psique. Decimos que esto es en el centro del corazón, pero realmente estamos hablando de las emociones. O sea, que el centro del Ruach es el corazón y estamos hablando de las emociones, aunque la Cábala se refiere a las emociones no como emociones, sino les dice pensamientos emocionales. Y a los pensamientos, como los conocemos, se llaman pensamiento cerebral. Entonces, el corazón es el centro del Ruach, ¿no? Ahí es donde vemos también cuál es el bien y el mal y todo esto. La que sigue sería la Neshama, que es el centro, que su centro, perdón, es el cerebro, y donde está rotando la identidad subjetiva, que es rotando la identidad subjetiva. Bueno, estamos hablando de que la identidad de quién soy yo en esta encarnación está en la Neshama, ¿no? O sea, también eso es parte de la Neshama. Cuando yo muero, me voy a otra parte, a la Hayá, en la raíz de mi alma, y esa Neshama poco a poco se empieza a disolver, ¿no? Pero, digamos, a lo que yo estoy siempre tratando de alcanzar en esta vida, o donde también yo me comunico para poder encontrar mi propósito, es con la Neshama. Lo que yo trato de, eh, de alcanzar es una comunicación clara con mi Neshama, porque la Neshama sí está eh, en comunicación también con la Hayá, que la Hayá es toda la potencialidad de lo que yo puedo ser o que yo puedo, eh, en lo que me puedo convertir, pero la Haya es la raíz de mi alma y no es subjetiva, o sea, no tiene ya una percepción subjetiva, o sea, de un sujeto, de una persona, sino pertenece a un grupo de almas, por así decirlo, y obtiene información también a nivel cosmogónico. O sea, ya, digamos, salimos de
o trascendemos esta realidad de donde hay un tiempo y un espacio, ¿no? Y la yejidá es el nivel por el cual el alma desaparece. Bueno, decimos que ahí es como si la yejidá fuera el retorno totalmente a la fuente, entonces desaparece absolutamente cualquier forma de subjetividad y sería como un estado de iluminación. Pero ahí ya no existe David, ya se fue, ya no existe. Digo, ya en la Hayá ya no existe, ya existe un nivel o una raíz del alma. La raíz del alma para la Cábala se dice que se crearon 600,000 raíces del alma, bueno, 600,000 almas, y que de ahí se crearon todavía más chispas de alma, y que cada uno de nosotros encarna, digamos, una chispa del alma de esas 600,000 almas primordiales. Ahora, eso también nunca hay que como que azotarse o como que clavarse mucho en los números, o sea, no hay tanta certeza, digamos, de cuántos son y que soy la chispa número 3 o del alma número 20, no importa. Este, yo me enfocaría más como en tratar de entrar en comunicación con mi Hayá o, ¿no? O con mi Neshama, obviamente. Primero con mi Neshama y de ahí con mi potencialidad, que es la Hayá. Ahora, vamos aquí a hacer una relación muy bonita porque cuando estamos haciendo las meditaciones de los 72 nombres de Dios, si se acuerdan, siempre vamos a tomar esa energía y la vamos a pasar por nuestra neshama, el cerebro, después la bajamos al corazón, ¿no? Al ruach, y por último informamos también al nefesh. O sea, lo que estamos tratando de hacer con esta información de los 72 nombres de Dios, que si lo observan, viene también desde la Hayá, porque estamos hablando de atributos que son potenciales en nuestra alma. O sea, son cosas que ya están como en potencia, digamos, es una información que ya está con nosotros y lo único que hacemos en las meditaciones es traer esa información y volverla a, a, Dios mío, no me viene la palabra en español, a imprimir, por así decirlo, en la cabeza, ¿no? O sea, en la neshama, en el corazón, en el ruach y en el nefesh a través cuando iluminamos el hígado. Entonces, es ese trabajo, o sea, por eso hacemos eso cuando estamos haciendo las meditaciones de los 72 nombres de Dios. Lo que hacemos es traer esa información, esa vibración y informar de nuevo, recordarle a nuestro nefesh, nuestro ruach y nuestra neshama, y lo que estamos haciendo es elevando la vibración de esas partes de nuestra conciencia. Eh, Déjenme, parece que me está. Ok. A ver, ¿me escuchan así también? Sí, lo escuchamos, maestro. Gracias, muchas gracias. Ok, que ya se les acabó la pila a estas cosas. En fin, entonces, pues eso, es como muy interesante y muy bonito explicar y saber cómo es cómo funciona esta energía que bajamos de los 72 nombres de Dios y por qué lo bajamos en el hígado, en el corazón y en el cerebro, ¿no? De repente yo también lo bajo un poquito más eh, a centros que a lo mejor no son ortodoxamente cabalísticos, pero no es que lo baje yo, simplemente lo veo cuando estamos haciendo las meditaciones y yo simplemente dejo que pase, ¿no? O sea, si lo veo ahí, eh, ya lo veo. Ok, entonces, ahora, Hayá y Yehidá también podemos decir que son los poderes espirituales más altos, que también se le dice Or Makif o circundante. ¿Por qué? Circundante porque es una luz que no tiene ningún órgano, ¿no? O sea, es la luz circundante, que podríamos decir también que estarían para la gente a lo mejor que puede ser clarividente o que tiene una intuición muy alta,
a lo mejor es lo que puede ver también a través del campo energético de la persona, ¿no? Se vería a lo mejor un poco también la luz circundante que no tiene un cuerpo, sino está alrededor en el campo energético del cuerpo. Y las otras luces del alma se llaman Pnimi o luz interior. Quedémonos con luz interior. Ok. Lo que tenemos que entender de esto es como, tenemos que entenderlo como si fuera la misma, no es que la luz de la Neshama sea mejor que la luz del Ruach y del Nefesh, simplemente es como si fuera la misma luz, pero con pantallas que estuvieran como filtrando la luz y dejando pasar la luz en menos intensidad, ¿no? Porque si obviamente la luz de la Neshama entrara en el Nefesh, a lo mejor explotaríamos como, ¿no? Como pelotas, porque es demasiada energía para que el cuerpo la pueda como asimilar. Ok. Entonces la Neshama también es importante porque, como les decía, la Neshama nos puede ayudar a acceder a todas las potencialidades que tenemos para poderlas revelar. O sea, de hecho, nuestro trabajo es revelar todo lo que está en potencia en la Neshama, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Lo vamos a seguir viendo un poquito más adelante, pero eh, pero, perdón, es que acaba de entrar alguien más. Eh, mm, perdón, ya se me fue el rollo. Eh, ya, entonces lo que es importante de la Neshama es poder contactar con toda la potencialidad que está ahí presente desde la raíz del alma y vamos a ver después cómo poder entrar a esa conexión con la Neshama para poder entrar en esa potencialidad. También hay eh, digamos que el propósito, digamos, general de todos sería el deseo de apegarse o de acercarse o de comunicarse con el Ein Sof, con el infinito. Esto es lo que yo creo que define también para la Cábala la búsqueda del propósito en la vida, ¿no? Es siempre poder encontrar algo que sea o que vaya más allá o que trascienda mi vida material, mi cuerpo, mi yo subjetivo, o sea, quién soy, el rol que tengo en mi vida, el rol que desarrollo en mi vida, cómo me llamo, el rol en la sociedad, por ejemplo, y todo esto, ¿no? El coche que tengo, X, lo que sea. Entonces, el, uno de el propósito, digamos, principal del alma, en general, como decía, es siempre ese deseo y cultivar ese deseo de apegarse al Ein Sof o de acercarse al Ein Sof. Pero también hay que entender que no podemos recibir la luz directa del Ein Sof porque no podemos estar, o sea, nos volaríamos como en mil pedazos, ¿no? Es como si fuéramos un cable de, no sé, de un bajo voltaje y recibiéramos un voltaje altísimo y pues obviamente nos vamos a chamuscar. Entonces necesitamos poder ir, por así decirlo, bajando esa luz poco a poco, ¿no? Irnos conectando en la manera en que podamos irlo asimilando. Ok. Vamos a ver aquí una cosa. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, por último, para no sobrecargar nuestros cerebros, el fractal del árbol psicológico de la vida. Bueno, como decía, es que lo que es más importante en esta clase es entender que es necesario liberar mi yo subjetivo
o liberarse del yo subjetivo, o liberarse de todo el espacio interior que tiene, perdón, el espacio del disco duro, por así decirlo, que me lleva el mantener este yo subjetivo en este espacio-tiempo para poder ayudarlo a encontrar un propósito trascendente, ¿no? Que vaya más allá de lo que se percibe como esta realidad que puedo tocar, ver, sentir, escuchar, y ese propósito trascendente no esté limitado ni se vea afectado por variables externas, ni acontecimientos externos, ni por las personas, ni por las circunstancias, ni nada. O sea, ese propósito tiene que estar mucho más arriba de todo eso que nos parece como tangible, ¿no? Y no para que nos parezca que después parecemos como el caballo que persigue la zanahoria, ¿no? Persiguiendo a ver si un día nos vamos a ir al cielo y vamos a estar mejor. No, no se trata de eso. O sea, no se trata de esperar en un día un mundo mejor donde yo voy a ir al cielo, entonces voy a estar feliz. No, o sea, ahorita aquí también. O sea, necesitamos también estar bien aquí. Pero necesitamos saber que ese propósito está fuera, por así decirlo, de toda la construcción de mi yo subjetivo, de todo lo que yo pienso, que quiero, que necesito, que de todos a lo mejor mis limitaciones, que como siempre sabemos que muchas veces nos las autoimponemos, y pues sí, a veces cuesta mucho trabajo, ahora sí que, por así decirlo, trabajarlas, pero vale la pena, ¿no? En ese deseo de acercarse o de apegarse al infinito. Ok, entonces vamos a dejarle aquí ahorita esta clase. Quiero saber si tienen alguna pregunta, alguna duda. Pueden abrir el micrófono o no, o escribirme como quieran. David, sí, una pregunta. Dime. Perdón, no sé si alguien más estaba alzando la mano. No, no vi a nadie. Voy a decir. Dices que la Neshama se comunica con la Hayá. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo se comunica la Neshama con la Hayá? Bueno, si nos vamos a la idea de que la Neshama y la Hayá están, por así decirlo, fuera ya de las limitaciones del tiempo y el espacio, sería como si fuera una comunicación telepática, ¿no? O sea, sería como a través de impresiones mentales y emociones, o sea, es simplemente energía que viaja, como si fuera la luz, básicamente, ¿no? Ok. ¿Sí? Mm. ¿O o te referías a otra cosa? No. Sí, es que Sí. estoy, Okay. ¿no? Como queriendo entender Uh-huh. los 5 niveles, porque finalmente Nefesh, Ruach y Neshama Uh-huh. sí están dentro de lo que sería pues nuestro cuerpo Cuerpo. físico, digamos, ¿no? Sí, sí, claro. Y ya la Hayá, ya no. No. Y de hecho, digo, la Hayá, bueno, se dice la Cábala se dice que la Hayá realmente es un nivel que llegamos casi a través de la Neshama, pero que directamente de todos modos necesitarías un trabajal, o sea, es como mucha, realmente desvestirte de muchísimas capas de la subjetividad para poder como alcanzar esa, eh, ese nivel y al mismo tiempo que toda esa luz que pudiera bajar de la Hayá no te dejara desequilibradísimo, ¿sabes? O sea, ciego o desequilibrado incluso a nivel psíquico. Si tus estructuras, por ejemplo, psíquicas se, se destruyen o se disuelven, porque, bueno, estamos hablando de un nivel donde ya hay tan poquita subjetividad que es como muy difícil, yo creo que incluso para nuestra mente, como poder como entenderlo y captarlo, ¿no? Claro, es que me encantó, no había yo oído esta parte de la raíz del alma y del grupo de almas, ¿no? Ya. Me encantó la idea. Sí, eso es, te digo, si le quieres investigar por ahí más en esa parte, sí dicen que
que del Adam, digamos, nacieron estas 600,000 almas, y de ahí, o sea, aparte hay chispas del alma, ¿no? Chispas de cada alma hay chispas, y cada uno de nosotros tiene una chispa. Incluso se dice que hay gente que a lo mejor esas almas como súper iluminadas, lo que hacen es que son almas que ya tienen, por así decirlo, más de más chispas, digamos, en la misma, hasta que a lo mejor puedan constituir ya encarnar todas las chispas que corresponden a esa alma, ¿no? O sea, por así decirlo, ya no más como, sería como toda el alma raíz completa encarnada en una persona. Eso podría ser, por ejemplo, un cabalista de esos, Ya. por ejemplo, Abulafia, ¿no? Ajá, ajá. Sí, 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 sí. Ujú. Ok, Sí. ok. Muchas Ajá. gracias. No, de nada, gracias a ti. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Creo que no. Bueno, Maestro David, ajá. el maestro David dice que Sí. cuando que hay que desprenderse de todos los subjetivos, se refiere a, lo entiendo yo como a quitarse todo lo del ego, a quitarnos toda ese cochambre, les digo yo, a quitarse Mm, ese como pues todo lo que nos recubre, ¿no? Como un claro, recubrimiento, como si fuera algo que nos está tapando, porque el ego pues es el mayor de los satanes. claro. Entonces, yo así lo entiendo cuando dice que nos debemos de, Sí, ajá, sí. Yo creo que, digo, también, digo, hablando de satanes, a mí también creo que hay que ponerle también un poquito, hay que siempre tener un equilibrio, no hay que satanizar ni al ego, haz de cuenta, ¿no? va, Porque, ni demonizar al ego, porque el ego tiene una función, el ego tiene un lugar porque si tú no tuvieras nada de ego, no podrías ni decir, yo puedo estar aquí presente y estudiar esta clase, ¿no? O conducir un coche, por ejemplo. Entonces, claro, se necesita tener un ego, pero es como si pudieras de repente ponerte unos lentes y decir, ah, mira, mi ego lo uso y está aquí en su lugar, ajá, lo uso cuando lo necesito, pero, domina, pero que no domine todos los aspectos de tu vida cuando no lo necesitas, ¿no? Por ejemplo, ok, lo que yo pongo de ejemplo también es, por ejemplo, cuando hacemos que la mente tome decisiones que son del corazón o al revés, o sea, están como yéndose como fuera de su campo, ¿no? Algo así también es el ego, ¿no? gracias, maestro David. De nada, gracias a ti, Josefina. Ok, ¿alguna otra pregunta por ahí? Ok, bueno, muy bien. Entonces, pues nada, espero que tengan buena noche. Nos vemos mañana a las 10 para quien pueda. Si no, siempre va a quedar grabada. Y voy a ponerlo en el grupo, digo, porque si no es muy difícil así quién donó, quién no. Y voy a confiar en que somos personas decentes. Digo, cada quien que haga lo que crea que está bien para ustedes. ¿Sale? Bueno, nos vemos entonces mañana. Muchas gracias a todas, a todos. Y pues hasta Shalom, mañana a las hasta 10. mañana, maestro. Bye. Adiós. Bye. Bye. Gracias. A ti, bye.